Bueno, pues vamos a hablar de uveitis. Ahora están todos despiertos, si no lo estaban. No, y eso que estoy metida en un cuarto esta vez, sin gatos, poner un gato ahí. Ok, pues vamos a hablar de uveitis, gente. Ok, y ahora cómo cambio los slides, Le da hacia el lado en el teclado o como normalmente lo hace. pues no me está haciendo nada. Esto es increíble. O darle clic a la pantalla y tal vez eso lo cambie. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Ok, ya encontré un sitio donde normalmente no lo hago, pero nada. Ok, pues para los que no sé, los de nosotros son de primer año y yo creo que todos saben lo que es VIT, pero como a veces tenemos estudiantes y residentes de diferentes años, para algunos, algunas cosas van a ser extremadamente simples, para otros van a ser más complicadas. Pues uveitis es inflamación del tracto uveal, que es la capa intermedia del ojo, que se compone del iris al frente, del cuerpo ciliar y de la coroide. También cualquier tipo de inflamación intraocular de la retina, en el vitrio, en la esclera y en la córnea, muchas veces los especialistas de uveitis pregamos con eso también. A veces hay inflamación de la uvea más la córnea, uveitis o la esclera, uveitis y la coroide y la retina. Casi todo eso lo bregamos nosotros. ¿Cuáles son las causas de uveitis? Pues hay causas infecciosas, autoinmunes, puede ser por trauma y puede haber causas neoplásticas que presenten como uveitis. Como regla general, esto claro, by far no es, tiene muchas excepciones, pero la mayor parte de las uveitis anteriores o muchas uveitis anteriores tienden a ser más autoinmunes. Es más común las infecciosas en las posteriores. Básicamente, uveitis anterior infecciosa es viral, por herpes, por los virus herpes, y las demás son autoinmunes, la mayor parte de ellas, aunque hay por otros virus, pero las posteriores son más comúnmente posteriores, las infecciosas. La uveitis puede envolver solamente los ojos, puede estar asociada con enfermedades sistémicas, puede ser unilateral, bilateral, aguda, recurrente o crónica, puede ser granulomatosa, no granulomatosa, y la edad en la que empieza la uveitis es importante porque hay algunas uveitis que dan más en niños, otras en gente joven, otras en adultos mayores y otras más en viejitos. La clasificación de uveitis siempre ha sido un problema. Hasta hace poco que se ha estandarizado más, no sé si eso se dice así. Pero cuando clasificamos una uveitis queremos proveer la mayor parte de la información describiendo el cuadro de uveitis para ir a un diagnóstico diferencial dirigido a lo que tiene el paciente. No abrir el libro y mandarle a un HLV-27 a un paciente con una panuveitis bilateral, porque la uveitis por HLV-27 no presenta como panuveitis bilateral y aunque el libro diga que esas son las pruebas que hay que hacerle uveitis, pues tienen que conocer un poquito más, pues básicamente economizar costo de los servicios. Entonces, una vez ustedes tienen un diagnóstico diferencial más pequeño que todas las miles de cosas que pueden causar uveitis, pues ya pueden hacer un plan de laboratorios y estudios para tratar de establecer un diagnóstico específico. ¿Cómo clasificamos las uveitis? Las uveitis se han clasificado de 20.000 formas, de acuerdo a la localidad anatómica, por el tejido afectado, por la causa, el tipo de inflamación que tienen, por cómo presenta, por la severidad de la inflamación y si es asociado a enfermedad sistémica o no. La clasificación anatómica, que básicamente es la que usamos, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, es uveitis anterior, intermedia, posterior y panuveitis. Cuando la clasificábamos también por tejido, que vamos a oír esto mucho, y los códigos de diagnóstico del ICD-10 es por tejido, pues van a oír los términos iritis, iridociclitis, posterior ciclitis, coroiditis, retinitis, corioretinitis, retinocoroiditis, retinovasculitis, panuveitis y vitritis.
Esto es por tejido envuelto, claro. Cuando el iris nada más está envuelto, cuando es una iritis, que solamente hay células en cámara anterior, pues se llama iritis. La mayor parte de las uveitis anteriores son iridociclitis, que es el iris y el cuerpo ciliar anterior, y es una iridociclitis. También se han clasificado por el tipo de inflamación, granulomatosas versus no granulomatosas, y esto ayuda un montón, porque sea anterior, intermedia, posterior, la pueden clasificar como granulomatosa o no granulomatosa. Y a pesar de que esto es un diagnóstico patológico, hay ciertas características clínicas que nos dicen que esto es granulomatoso, que sería pues la formación de granulomas con linfocitos y células plasmáticas. Digo, la no granulomatosa, vamos a ver acumulación de linfocitos y células plasmáticas, granuloma, vamos a ver los granulomas con células epiteliales y células gigantes, eso sería patológico. Pero las características clínicas que vemos que nos indican que es uveitis granulomatosa son cuando vemos los precipitados queráticos, los KPs grandes, muton fat, cuando vemos nódulos en el iris o en el esfínter de la pupila, y cuando vemos lesiones coriorretinianas, que esos son usualmente todo granulomatoso. Esto es un ejemplo de una uveitis granulomatosa, van a ver los KPs grandes, esto ya está mejorando, es como si tiraran, además de mutton fat, que es grasa de carnero, eso, es como si tiraran una cucharada de papas majadas ahí en la córnea, vean que se ven en forma triangular, esto lo vamos a hablar más tarde, del triángulo de Arlt, que es la localización normal de los KPs. Vean este iris. Yo siempre le digo a los estudiantes, a los residentes, que miren los irises de todo el mundo. El iris le da un montón de información. Esto es lo que yo le llamo un iris suculento. Las uveitis no granulomatosas no se ven así, el iris está normal. Esto es un iris que está completamente infiltrado. Vean los nódulos de Busaka, qué lindo, los nódulos en el iris. Y claro, tiene nódulos de Kepi, que son los que se ven en el esfínter, en la pupila. Lo importante de esto es que el grupo de uveitis que son granulomatosas, las causas, el diagnóstico diferencial es mucho más pequeño que uveitis no granulomatosa. Prácticamente todo el mundo puede causar uveitis no granulomatosa. Las uveitis granulomatosas nos reducen el diagnóstico diferencial bastante. Entre las causas infecciosas, las infecciosas muchas veces dan uveitis granulomatosa, tenemos un montón: sífilis, tuberculosis, los virus de herpes, chikungunya, Zika, West Nile virus, influenza, toxoplasmosis, toxocara y toplasmosis. Entre las causas no infecciosas de uveitis granulomatosa, tenemos sarcoidosis, van a ver que la mayor parte son panuveitis, pero tenemos sarcoidosis, oftalmia simpática, boscollana guijarada, uveitis inducidas por el lente, ya sea por el lente natural del ojo o por el lente intraocular, cuerpos extraños intraoculares, y las uveitis asociadas con esclerosis múltiple de vez en cuando, aunque la mayor parte son uveitis intermedias, hay uveitis se asocia con esclerosis múltiple. La mayor parte de los casos son una uveitis intermedia, pero yo he visto varios casos de uveitis granulomatosa asociada con esclerosis múltiple. Nadie sabe si empieza una y se convierte en la otra, para mí que no. Porque nunca, los que vienen con uveitis granulomatosa vienen con sinequias y nunca he podido ver si tienen snowballs o algo que sugiere intermedia. Me da la impresión de que son dos cuadros diferentes y intermedio es mucho más común. Así es que esto es como le dije, una perlita. Si ustedes ven una uveitis que presenta como granulomatosa, esa uveitis es granulomatosa. No hay otra cosa. Pero las cosas no, las uveitis no granulomatosas nunca les van a presentar como granulomatosa, no enmascaran, pero las granulomatosas sí pueden presentar como no granulomatosas. Así es que si no ven nada que sugiera granulomatosa, como a veces sarcoidosis en etapas iniciales no presenta con atrofia de iris, ni nódulos, ni nada de eso, pero granulomatosa, las granulomatosas pueden presentar como no granulomatosas. Pero una vez ustedes ven algo, un nódulo, un granuloma en la retina, ya eso es granulomatoso. Eso les disminuye, again, el diagnóstico diferencial.
Otros criterios para clasificar uveitis, pues si es unilateral versus bilateral, cuando están describiendo un paciente, si esto es el episodio inicial versus recurrente, cómo empezó la cosa, si fue aguda, de pronto se levantó con dolor, con pérdida de visión, con el ojo rojo, o si es crónico, lleva un tiempo y no ha hecho nada, o si es recurrente, que ha tenido episodios anteriores y ha estado bien y de pronto viene con síntomas. La edad a que empieza es importante, como les dije, hay diferentes uveitis que empiezan a diferentes edades y las uveitis duran 1000 años, así es que es bien importante saber cuándo ocurrió el primer episodio de uveitis. Enfermedades sistémicas, pues sarcoidosis es la más común, pero hay muchas otras como esclerosis múltiple, tuberculosis, cosas infecciosas que se pueden asociar, artritis con uveitis. Y el estatus inmune del paciente para mí es extremadamente importante. Quizás en esta época que los pacientes de HIV están controlados, pero todavía hay pacientes por ahí caminando con HIV que no saben que tienen HIV y pueden presentar con uveitis, pues características de su estado de inmunidad. Así que para mí es bien importante saber si el paciente está inmunosuprimido o no. Porque en los pacientes inmunosuprimidos, las infecciones, las uveitis muchas veces, especialmente por SIDA, son infecciosas, mientras que en los que no están inmunosuprimidos, pues tenemos las no infecciosas también. Ok, la clasificación de uveitis que usamos se reunió un grupo de, como dice Mayra López Mulero, de los pocorocos de uveitis en algún momento en el 2005 en algún sitio en Europa, hicieron la estandarización de la uveitis, la nomenclatura de uveitis. Y esto se llama el Sun Classification y básicamente es anatómico. Ellos decidieron que para todo el mundo poder comunicarse y saber de qué estamos hablando, que la clasificación de uveitis que se iba a usar y es la que se usa ahora mismo, es por la localización académica, empezando de adelante para atrás. Así es que tenemos las uveitis anteriores, que son iritis y iridociclitis, las intermedias, que es mayormente inflamación del cuerpo ciliar posterior, que dan células en vitrio, las uveitis posteriores, cuando hay lesiones en la retina, la coroide, en los vasos, o quizás el nervio óptico, y las panuveitis cuando están las 3 capas de la uve afectadas. Tenemos manifestaciones posteriores, tenemos células en vitrio y en cámara anterior. Y cada una de estas clasificaciones, a su vez, se divide en causas infecciosas y no infecciosas, porque infecciones pueden causar cualquiera de estos tipos de uveitis, al igual que las causas no infecciosas. Así que siempre, siempre en uveitis, si no se acuerdan de más nada, antes de darle tratamiento al paciente o empezar los esteroides, tienen que descartar las causas infecciosas. Ok, uveitis anterior. La cámara anterior, el sitio primario de inflamación, puede ser aguda o crónica. Cuando es una iritis, que iritis yo lo veo por trauma y por los virus de herpes. Herpes no me tiende a dar una iridociclitis. Yo casi nunca veo células en el vitrio anterior en herpes, casi siempre es una iritis. Pero lo que más se ve en la uveitis anterior es iridociclitis, donde va a estar inflamado el iris y el cuerpo ciliar anterior, y además de las células en cámara anterior, miran con la misma lámpara, la lámpara les puede llegar hasta mitad del vitrio, se inclinan el ocular, que eso yo se lo enseño a los pacientes, pueden llegar un poquito más, casi hasta mitad de vitrio, ya de ahí en adelante tienen que usar otras cosas para mirar el vitrio. Pero en la iridociclitis vemos células en cámara anterior y en el espacio retrolenticular o vitrio anterior, que lo ven perfectamente con la lámpara de hendidura. Queratouveitis es cuando además de uveitis anterior vemos infiltrados o inflamación de la córnea. Esto vemos mucha queratuveitis por herpes. Pues yo diría que esa es la más común, la causa más común de ver inflamación de la córnea más la uve a la vez, los virus, pero me imagino que pueden haber otras cosas como Wegener's y todas esas cosas. Y escleroveitis, que ven uveitis asociada con escleritis, aquí yo muchas veces veo una escleroqueratouveitis, veo escleritis infiltrados en córnea y muchas veces con pues, una uveitis secundaria. Y aquí, cuando yo veo esto, tiendo a pensar mucho en las vasculitis, en Wegener's, poliarteritis nodosa,
cosas sistémicas, porque escleroveitis lo puede dar herpes, pero hay que descartar estas cosas más serias sistémicas que necesitan tratamiento sistémico. Uveitis intermedia, el sitio primario de inflamación es el vitrio, es donde vamos a ver las células inflamatorias y veils y opacidades. Pues se llama la porción media del ojo y es mayormente una inflamación del cuerpo ciliar posterior y en el área de pars plana, en la parte inferior del ojo. Usualmente en uveitis intermedia no van a tener un ojo rojo. En las uveitis anteriores, si es aguda el ojo está rojo, si es crónica el ojo no está rojo. En la uveitis intermedia casi nunca vemos un ojo inflamado, a menos que tengan bastante inflamación en cámara anterior, siempre hay un poquito, pero no es mucho. La principal inflamación es en el vitrio. Los flotadores, que es el síntoma principal, afectan la visión. Y estos pacientes con uveitis intermedia, la complicación más común es edema cistoideo de mácula, tienden a tener mucho edema de mácula que les baja la visión y también pueden tener cataratas porque a veces les dan demasiado tratamiento y o hay que estarlos inyectando para el CME y pues pueden desarrollar cataratas. Uveitis posterior, como les dije, cuando la inflamación envuelve mayormente la retina o el coroide, vamos a ver células en vitrio. Las células en vitrio pueden ser difusas en todo el vitrio o pueden ser, como vemos en toxoplasmosis, que se ven mayormente sobre la lesión inflamatoria. Y a veces vemos células en el hialoide posterior, en el posterior vitreous phase, que eso a veces se ve bien bonito, le llamamos posterior KPs cuando están en grumitos, como eso se ve en toxoplasmosis. Yo creo que tengo fotos de esos, pero no estoy segura. Ok. Uveitis posterior, pues también podemos tener edema de mácula, pero podemos tener edema cistoideo de mácula con uveitis anterior e intermedia también, y eso no se considera una panuveitis. No estoy segura por qué, pero es así. El edema de mácula puede ocurrir con todas las uveitis. Ahora, puede haber inflamación de los vasos de la retina y pueden tener neovascularización con membrana subretiniana. Panuveitis, pues aquí tenemos todas las capas envueltas, tenemos células en cámara anterior, en el vitrio, y hay lesiones en retina coroide o vasculitis, y tanto causas infecciosas como no infecciosas pueden producir panuveitis. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de uveitis anterior. La uveitis anterior, acute anterior uveitis, puede ser granulomatosa o no granulomatosa. Aguda quiere decir que el paciente tiene síntomas y que el ojo está rojo e inflamado. ¿Ok? Chronic anterior uveitis, uveitis anterior crónica, puede ser también no granulomatosa o puede ser granulomatosa. La uveitis anterior crónica, por excelencia, no granulomatosa, es la asociada con artritis idiopática juvenil en niños. La uveitis anterior crónica granulomatosa, más común por generalidad, es por sarcoidosis. Aquí vemos un ojo, que en este ojo vemos el ojo rojo, tiene lo que se llama corona ciliar, que está más rojo en el área del limbo, versus este ojo, es verdad que está dilatado, pero es un ojo completamente blanco. Y cuando se dilata, a veces entonces es que vemos las sinequias posteriores que se forman en uveitis anterior. Ok, uveitis intermedia. Uveitis intermedia, como les dije, la mayor parte de la inflamación está en el vitrio, se cree que es por inflamación del vitrio posterior o el área del pars plana, porque la pars plana es donde, después de la pars plicata, antes de empezar la retina, y de hecho, uveitis intermedia, donde no se encuentra una causa, es idiopática y le dicen pars planitis. Antes a todas les decíamos pars planitis, pero ya no. Ahora solamente le decimos pars planitis a las que no encontramos ninguna causa. También se ha llamado uveitis periférica, se ha llamado ciclitis posterior y el ICD-9
El código de diagnóstico para uveitis intermedia es ciclitis posterior, para que los residentes lo sepan, porque tienen que saber codificar, porque si no, no cobran. Así es que cuando vayan a buscar uveitis, pars planitis, uveitis intermedia, no tienen que buscar ciclitis posterior, es lo que aparece y es un H30 en vez de H40 o H20. También se ha llamado hialitis porque es inflamación del vitrio y del hialoide. Y las causas, como les dije, pueden ser idiopáticas, ese es el que se llama pars planitis. Yo veo muchas uveitis intermedias, especialmente en niños y gente joven que eventualmente terminan siendo sarcoidosis. Para mí esa es una de las presentaciones principales, especialmente en niños y pacientes, en niños mayormente. Toxocara periférico con un granuloma periférico se puede confundir con uveitis intermedia porque parece como si tuviera un banco de nieve abajo cuando tiene un granuloma periférico, todo eso vamos a verlo más tarde. Esclerosis múltiple, muchos pacientes de esclerosis múltiple vemos una uveitis intermedia con un poquito de inflamación de los vasos en la periferia. La enfermedad de Lyme, que puede causar cualquier tipo de uveitis, puede causar uveitis intermedia. Y creo que esto es intraocular linfoma, tengo esto tapado. También se puede confundir con una uveitis intermedia. Las uveitis posteriores, pues son por tejido, puede ser una retinitis cuando el foco principal de inflamación es la retina, coroiditis cuando la lesión principal cuando el foco de infección es la coroide, coriorretinitis cuando el foco principal es coroide pero envuelve retina secundariamente, retinocoroiditis, foco principal retina pero envuelve coroide secundariamente, retinovasculitis cuando son los vasos, vitritis cuando lo único que vemos es células en vitrio y no vemos nada en la retina, cuando lo que vemos en el nervio óptico hinchado es papilitis, y neuroretinitis es la presentación clásica que llega con el nervio óptico hinchado y una estrella macular. Las lesiones en el polo posterior pueden ser focales, pueden ser multifocales o pueden ser difusas. Aquí, para ver si están despiertos, necesito que alguien me conteste cuál es la retinocoroiditis más común por excelencia. Si van a decir, si dicen retinocoroiditis, ¿es igual a qué? ¿Qué causa retinocoroiditis? Que vemos bien a menudo. Alguien quita el mute y contéstame. Toxoplasmosis. Muy bien, ¿quién me contestó? Por aquí, Alberto. Muy bien, Alberto. ¿De dónde eres? República Dominicana. Pues muy bien, toxoplasmosis es la retinocoroiditis por excelencia. Toxoplasmosis ahí es donde están los quistes de toxo en la retina y causan una destrucción de la retina horrible. Es una lesión bien focal que destruye retina y coroide hasta la esclera. Por eso ven eso muchas veces la esclera en las cicatrices de toxoplasmosis. Y coriorretinitis. ¿Quién me dice que da coriorretinitis? Ya sabe, es un poquito más difícil, pero es Prism Ocular Histoplasmosis, el hongo, que es una reacción tardía, eso da una coriorretinitis. Coroiditis, yo veo muchas coroiditis multifocales, tuberculosis da coroiditis, todo eso. Así es que bueno, como les dije, las lesiones pueden ser focales, multifocales o difusas. Aquí tenemos algunas de las cosas que nos dan panuveitis. Tenemos las no infecciosas como sarcoidosis, coroiditis multifocal con panuveitis o coroiditis multifocal sin panuveitis, que es una que le da a los niños, no la que le da a las mujeres, eso vamos a hablarlo más tarde. Oftalmía simpática y Burkitt guijarada. Y tenemos pues también las infecciosas como sífilis, tuberculosis, la enfermedad de Lyme y el síndrome de necrosis retiniana aguda. ¿Cuál es la epidemiología de uveitis? La incidencia es más de 50 por 100.000 personas año. Según este estudio, que fue un estudio en California,
es menos prevalente en el grupo pediátrico, aunque afecta a muchos niños, una de las cosas que causa una morbilidad horrible en la edad pediátrica. Ellos encontraron que la incidencia y prevalencia era mayor en pacientes de 50 años. En otros estudios han encontrado consistentemente que la mayor parte de los pacientes de uveitis presentan en menos de 50 años. Las mujeres tienden a estar un poco más afectadas que los varones. Y en cuanto a la distribución, en todas las uveitis, en todas las edades, usualmente la uveitis anterior es más común, es 50%, alrededor del 50% de las uveitis van a ser anteriores. Después de eso, en adultos, lo más común que vemos después es panuveitis, después uveitis posterior y después uveitis intermedia. Esto cambia en niños. Yo voy a dar la conferencia de uveitis pediátrica, que le iba a decir algo sobre eso también. Pero en los niños, uveitis anterior sigue siendo la más común, pero después va a uveitis posterior. ¿Alguien sabe por qué? ¿Quién me puede decir por qué uveitis posterior es más común en niños que en adultos? ¿Quién se le ocurre algo? Queda mucho en niños y en pacientes jóvenes que es posterior. ¿Alguno de los Alejandros o Alejandra están oyendo? ¿Qué condición del niño que da uveitis posterior, que es mucho más común en niños que en adultos? Toxoplasmosis. Por eso es que en los niños, después de uveitis anterior, uveitis posterior es lo más común, causa casi 50% en niños, pero eso lo vamos a hablar después. Pero nada, lo más común en adultos, por lo menos, es anterior uveitis, panuveitis, uveitis posterior y intermedia. En los nenes, intermedia es mucho más común también. La epidemiología de uveitis, pues, causa 10% de ceguera en todo Estados Unidos. Vemos alrededor de 15 casos nuevos por cada 100.000 personas por año. Y la prevalencia varía de acuerdo a la localización geográfica, las edades de la población que estamos estudiando, qué centro académico presentó las cosas y cuándo se hizo el estudio. Yo me acuerdo que en una Panamericana yo tuve que estar de discussant, de discutir un paper que presentaron yo no me acuerdo de qué país, y estaban hablando de la incidencia de uveitis en ese país. Y cuando hablaron, el hospital de ellos era de adultos. Y yo, pero ¿y los niños? No, es que aquí no se ven niños. Yo, pues esa no es la incidencia de uveitis en ese país, si no contaron los niños. Así es que tienen que tener cuidado con cómo se interprete eso. Ok, esta clasificación del Sun Group nos ayuda para preparar, como siempre, el diagnóstico diferencial en el setting clínico de cuando estamos un paciente. Y provee por una clasificación más estándar que estos pacientes muchas veces tenemos que consultar con colegas. ¿Qué pasó? ¿Me oyen? Sí, se oye, doctor. Sí, te escuchamos. Okay. Pues esto provee para una clasificación más uniforme, que cuando estemos consultando los casos con un colega, quizás o alguien de otro país con nosotros, que sepamos de lo que estamos hablando, si es una uveitis anterior, crónica, recurrente, intermedia, pero pues no da más uniformidad para comparar los casos. También tenemos el Naming Meshing System de Smith y Nozick, y esto es un librito buenísimo que es Estoy oyendo a alguien. Background. Hay que darle mute a los otros porque alguien tiene el mute prendido. El Naming Machine System, básicamente ustedes van a crear un perfil del cuadro uveítico, usar todos los términos descriptivos que puedan. Y entonces, esto sirve para todos los tipos de clasificación y eso se machea a la lista de las uveitis más comunes. Eso está en el libro de la academia. Y otra vez, para establecer un diagnóstico diferencial adecuado, no hacerle 10.000 cosas porque uno busca y encuentra. Y tenemos muchos pacientes, por ejemplo, como les dije el ejemplo inicial, un paciente con panuveitis bilateral,
aunque el HLA-B27 sea positivo, yo sé que esa uveitis no es por HLA-B27 y punto, es por otra cosa. Así es que a veces si uno busca mucho encuentra cosas que no tiene que encontrar y puede ser confuso. Así que debe ser dirigido al cuadro clínico del paciente, los laboratorios y los estudios que hagamos, para poder llegar a un diagnóstico final. Los oftalmólogos tienen que familiarizarse con los síntomas y signos de las causas más comunes de uveitis. Si no, va a ser difícil bregar con esto, pero esto nosotros lo enseñamos, por lo menos en el programa de nosotros se le da, tienen 2 especialistas de uveitis y se le da mucho a esto. Las causas de uveitis van a ser diferentes dependiendo de la localización geográfica en diferentes grupos étnicos y como les he dicho ya, esta es como la tercera vez, por la edad en que empieza la uveitis. Entonces, ya que tienen un background, vamos al historial y el examen físico, se hace el diagnóstico diferencial, se hace su laboratory workup dirigido a lo que encontramos en el cuadro clínico para tener un diagnóstico final y darle la terapia apropiada. Y ojalá todos los casos de uveitis fueran así, pero como todos sabemos, a veces no resulta tan fácil. Ok, en el historial, vamos para el historial. Están despiertos todavía, ¿verdad? Después de todo el trauma de empezar. El historial, pues, lo más importante es lo que tiene el paciente en este momento, porque de eso se acuerda. Cuándo le empezó, cómo le empezó, en un ojo, en 2 ojos, si ha tenido episodios anteriores, cuándo fue el primero, si es bilateral, si le ha dado en el otro ojo, si lo tiene en un ojo nada más. Todo esto es importante y esto va en el historial. El paciente siempre se va a acordar más de lo que le está pasando ahora. Pero yo tengo pacientes que me han dicho cuando yo era chiquita, me dio una uveitis por herpes y esto fue una que vimos en la clínica el otro día. Tuvo, porque la mamá se lo dijo, una uveitis herpética o una queratitis herpética, no me acuerdo qué fue. Cuando era chiquita, tenía 30 y pico de años, se puso la vacuna de COVID y presentó con una reactivación. Pero ella se acordaba de eso. Hay otros pacientes, pues sí, me acuerdo que una vez se me puso el ojo rojo y me dieron unas gotitas y se me mejoró, pero esta vez no se me ha mejorado. O sea que muchas veces el paciente se acuerda de que algo le ha pasado. A veces no se acuerdan si fue en el mismo ojo, si fue en el otro ojo, pero hay que tratar de sacar toda esta información que sea posible. ¿Y cuándo fue que él empezó? Si el paciente tiene 30 años, si fue a los 10, si fue a los 20, si fue a los 27, todo eso es importante. Hay que preguntar siempre si padecen de enfermedades sistémicas, hay que hacer un review de sistema. Historial familiar. Hay cosas que corren en la familia, el HLA-B27 que puede dar sacroiliitis, uveitis anterior y otras cosas, pues tiende a ser familiar. Sarcoidosis puede ser lo visto en familia. Así es que es importante saber si alguien en la familia padece de uveitis o qué enfermedades hay. El historial personal, pues claro, siempre preguntamos por el uso de drogas. Esto es más para descartar si tenemos una panuveitis cándida o alguna droga que pueda dar uveitis. El historial sexual es importante, siempre a mí me gusta, como les dije, descartar HIV y pues tenemos que descartar sífilis y cosas sexualmente transmitidas. El historial de animales, sabemos que toxoplasmosis, toxocara, todo esto se puede relacionar a los animales. Los hábitos dietéticos, otra vez toxoplasmosis, los quistes se cogen por comer a veces carne cruda. El historial de viajes, hay uveitis que son endémicas en ciertas regiones, como histoplasmosis, como Lyme disease. Así que tenemos que saber si el paciente ha viajado. Por ejemplo, en Puerto Rico Lyme disease no es común porque eso se pega por la pulga del venado y en Puerto Rico no hay venado. Pero en las Islas Vírgenes hay cabros, yo creo que son más o menos lo mismo, que hemos visto uno que otro caso. En Estados Unidos está reportado en todos los estados, allí sí hay venados por todos lados. La ocupación del paciente y los hobbies para ver si hay algo que pueda relacionarse con uveitis.
¿Cuáles son los síntomas de uveitis? Pues depende de qué tipo de uveitis, pero puede ser dolor, enrojecimiento, sensitividad a la luz, visión borrosa, flotadores y pérdida de visión, por supuesto, cuando afecta estructuras importantes. Usualmente dolor y enrojecimiento y fotofobia son en las uveitis agudas anteriores, en las otras no se ve eso. Y entre los signos de uveitis, pues podemos ver el ciliary flush, que es la inflamación de los vasos ciliares en el limbo. Podemos ver precipitados queráticos, esos son depósitos de células formando los precipitados en el endotelio de la córnea. Vamos a ver células y flare en la cámara anterior, el fenómeno de Tyndall. Podemos ver en la cámara anterior fibrina, podemos ver hipopión y podemos ver ifema también, o una mezcla de hipopión y ifema, lo que es más común en los virus es herpes. Cuando vemos ifema casi siempre es en los herpes. Podemos ver sinequias posteriores, las vemos fácil en la lámpara de hendidura. Sinequias posteriores es cuando la pupila del iris se pega al lente atrás. Sinequias anteriores es cuando el iris se pega a la córnea al frente, que puede dar un glaucoma secundario. Podemos ver dispersión de pigmento en algunas uveitis, en el Pigment Dispersion Syndrome, en BAIT. Vemos mucho pigmento en cámara anterior. BAIT es Bilateral Acute Iris Transillumination, que es mayormente por el antibiótico Avelox, pero se ha reportado sin el uso de Avelox. Todo eso, yo no sé si yo creo que yo voy a hablar de eso. Queratopatía en banda, depósitos de calcio en la córnea, que no sabemos por qué. Se deposita calcio en la córnea en los pacientes de uveitis, se cree que es algo con el pH, pero se deposita calcio a nivel de la membrana de Bowman's y se extiende centralmente. Podemos ver los nódulos en el iris, ya sea en la pupila o en el estroma del iris. Acuérdense que los de la pupila son los Kepi nodules, los del estroma del iris son los nódulos de Busaka, eso es uveitis granulomatosa. Usualmente en una uveitis anterior aguda la pupila está chiquita porque hay inflamación y la pupila se pone pequeña. O puede estar una pupila irregular y dilatada por atrofia del esfínter, también la podemos ver y eso usualmente lo vemos en casos de uveitis herpética. Esto es el sine qua non de uveitis, esto es la cámara anterior, una foto de la cámara anterior. Para ver esto tienen que tener una luz brillante, una magnificación adecuada, tampoco tan grande que pierdan luz, porque lo más importante es la luz, el cuarto lo más oscuro posible, y van a localizar sus oculares al frente del ojo y van a mover la iluminación a 45 grados, van a poner el slit en 1 milímetro o 2 milímetros y van a tratar de tener una luz, una de las luces que recaiga en el lente y la otra en la córnea, y ese espacio que ven ahí es la cámara anterior. El fenómeno de Tyndall, flare y células es porque aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y sale proteína y células. La proteína es lo que llamamos el flare, y las células es lo que nos da una idea del grado de actividad de la condición. El flare lo asociamos con uveitis crónica. Las células es lo que nos da, es lo que seguimos para ver si la uveitis está activa o no activa. Pero un paciente que no tiene células y tiene flare, ya saben que el pronóstico es mucho peor porque es un paciente que ha tenido demasiada inflamación y no se recobró cuando se resolvió la uveitis. Podemos ver flare y células en una uveitis aguda y recobran y se van las células y se va el flare. Pero casi siempre monitoreando la actividad de la uveitis usamos células. El flare sí lo documentamos especialmente en los casos crónicos porque el pronóstico es el flare, flare crónico se asocia con pronóstico malo. Anyway, ¿cómo medimos la inflamación en cámara anterior? Pues tenemos que contar las células. En ese espacio de 1 o 2 milímetros, el libro dice 1, yo en el 1 no veo, a mí me gusta más el 2 y he hecho el ejemplo de contar cuando hay 1 milímetro y cuando son 2 y siempre me sale igual. Pero básicamente la clasificación va de 0 a 4+. Acuérdense que para clasificar las células del flare, el plus siempre va al lado derecho.
Si estamos haciendo papillary reaction, conjunctival injection, siempre es +1, +2, +3, pero cuando estamos hablando de uveitis, de flare y célula, siempre es plus al lado derecho, 1/2 plus, 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus. Si podemos contar entre 1 y 5 células en ese espacio, pues le llamamos 1/2 plus. Si hay de 6 a 15 células, es 1 plus, de 16 a 25 es 2 plus, de 26 a 50 es 3 plus, y ya más de 50 o demasiadas para contarlas es 4 plus. Ya después de eso, si hay tantas y tantas, podemos ver hipopión, porque se depositan en la parte de abajo y se forma un hipopión. También cuando hay mucho flare, vemos este acuoso plástico que las células casi ni se mueven. Normalmente ustedes ven las celulitas moviéndose en ese espacio. Hay veces que se ven casi estáticas, y es que el flare está tan plasmoide que eso, of course, indica más severidad, que casi ni se mueven. Pero nada, eso resuelve usualmente con tratamiento. También tenemos el grading de la célula en el segmento intermedio, pero esto es mayormente en vitrio anterior, es lo que podemos ver con la lámpara. Y aquí es diferente, pues va de 0 a 4 también, pero en el vitrio es mucho más fácil ver las células y usualmente hay más. De 1 a 10, yo no uso esto casi nunca, yo pongo positive anterior vitreous cells o negative, pero se los digo porque puede estar en el libro. De 1 a 10 es 1/2 plus, de 11 a 20 es 1 plus, de 21 a 30 es 2 plus, de 31 a 100 es 3 plus y más de 100 es 4 plus. Es básicamente el doble de lo otro, pero esto nadie lo usa mucho. Así es que no le voy a prestar mucha importancia. Ok, el vitreous haze, esto sí es importante. No encontramos cómo clasificar la inflamación del vitrio, así es que las cosas que se ha llegado hasta ahora es el vitreous haze, que básicamente es un criterio fotográfico, pero con la experiencia uno aprende, y si tienes cámara, pues lo puedes documentar. Y va otra vez de 0 a 4 plus, y esto es lo que yo le llamo las 4 M's. 0, pues no hay haze, se ve perfectamente la retina. Cuando hay un poquito, que es mínimo, es 1/2 plus. Cuando es leve, mild, es 1 plus. Cuando es moderado, 2 plus. Y cuando es marked, fíjense que en vez de severe usamos marked para que sea otra M, es 3 plus. Y 4 plus es no fundus view. Así es que ya saben que 0 es no haze, 4 plus es que no se ve, y todo lo demás son las 4 M. Se tienen que acordar de minimal, mild, moderate y marked. Y es mucho más fácil. Y así clasificamos la inflamación en vitrio. Esto es importante, pues todos los estudios clínicos de uveitis cuentan la célula de cámara anterior y el vitreous haze. Así es como se mide si los medicamentos están funcionando, si no están funcionando, la evolución de la uveitis, todo eso. Así es que esto es bien importante. Es un criterio fotográfico, pero eventualmente uno se acostumbra. A él yo le diría que eso es mínima la mild quizás, porque no está muy borroso. Pero es un criterio completamente medio subjetivo. Ok, ahora vamos al examen de los pacientes de uveitis. También todavía necesitan un break de 5 minutos. Muy bien. Muy Pues bien. vamos al examen. Si necesitan un break, me avisan. Yo tengo todo el día para hacer esto. Yo lo que le quería decir a los residentes de nosotros, déjame coger un break aquí para decírselo, los de primer año, que yo dejé para último la conferencia de pediátrica porque la di hace un mes. La pueden oír otra vez, yo no tengo problema, pero como están estudiando para los OCAP, si después de las primeras 3 ustedes se quieren ir a estudiar otra cosa, no hay problema. Lo que pasa es que la parte de uveitis crónica anterior básicamente la voy a brincar en adultos porque la voy a cubrir tanto en uveitis pediátrica, porque si no voy a dar lo mismo 2 veces y muchas de las infecciones se van a repetir. Así es que los que se acuerdan de la uveitis pediátrica, si quieren irse a estudiar otra cosa, se pueden ir para esa última conferencia. Ok, anyway, examen ocular de los pacientes de uveitis. Primero, miran, yo siempre que tengo un paciente lo miro sin ponerlo en la lámpara ni nada, y usualmente me lavo las manos
y le abro los párpados y lo mando a mirar para arriba y para abajo y para los lados. Déjenme decirle una cosa, escleritis no se ve con la lámpara de hendidura, escleritis se ve con luz natural, así que a mí siempre me gusta ver el ojo, a ver si están derechos los ojos. Armando se pasa diciéndole que tienen que poner eso para que cobren más en el estudio. Yo no hago eso, yo lo hago porque me gusta saberlo. Y entonces ahí mismo, después que miro, cojo mi muscle light y chequeo la reacción pupilar. Eso es el examen general. Además, van a mirar el ojo. ¿Cuál es la visión? Mejor corregida. Tienen que tener pinhole o con corrección. No puedo bregar con visión 20/60 y nadie me sabe decir si mejora o no mejora con espejuelo o con pinhole. Así es que la visión tiene que ser best corregida, aunque sea con pinhole. Entonces miran el ojo está rojo, miren las pupilas, chequeen la reacción pupilar, están iguales, reaccionan bien. Y otra cosa que es importante es el color de los ojos. Primero que en todos los estudios clínicos se documenta el color de ojo y además que hay uveitis que causan atrofia del iris y pueden cambiar el color del ojo. Así es que siempre yo documento cuál es el color del ojo y si están iguales los dos. Esto es prácticamente sin haber sentado al paciente en la lámpara todavía. También miro las pestañas. Vemos aquí un paciente que tiene pestañas blancas. Así es que también miramos la coloración de la piel. Pues hay uveitis que son más comunes en diferentes razas. Además que los pacientes de BKH, además de tener poliosis, las pestañas blancas pueden tener vitiligo, usualmente en el párpado inferior. Y otra cosa de las pestañas que miramos es tricomegalia. Los pacientes que usan prostaglandina, ustedes saben que tienen, la mayor parte crecen unas pestañas espectaculares, bellas, bien lindas, que ojalá yo las tuviera. De hecho, me he puesto prostaglandina muchas veces a ver si me crecen las pestañas, y lo que me pasa es que se me pone el ojo rojo y me da momera. Pero en SIDA, cuando el CD4 está bien bajito, menos de 50, eso ya casi no lo vemos, pero todavía hay pacientes por ahí que presentan con CD4 bien bajitos y presentan con cosas oculares. Las pestañas se ponen bien largas y se enredan y se meten detrás del ojo. Yo no encuentro mis fotos de eso, se lo vi 2 o 3 veces. Y dan conjuntivitis crónica. Y tan pronto le sube el CD4, eso se resuelve. Pero lo más importante también es la poliosis. Poliosis puede ocurrir en blefaritis crónica en los pacientes viejitos, igual que se les pone el pelo blanco, se les ponen las pestañas blancas, pero en pacientes jóvenes, en BKH, vemos poliosis. Ok, la otra cosa, entonces miramos la conjuntiva. Todavía no hemos mirado en la lámpara. El ojo, ¿está rojo o está pink? O no están seguros. Ahí miramos si hay ciliary flush, si la mayor parte del enrojecimiento está alrededor del limbo o está hacia los fornixes. Y también podemos, ya ahí tenemos que mirar en la lámpara, mirar la conjuntiva para ver si hay nódulos. Eso mayormente es porque mucha gente dice que sarcoidosis se puede diagnosticar por un diagnóstico de nódulos en la conjuntiva. Primero que yo casi nunca he visto nódulos en la conjuntiva en un caso de sarcoidosis. Y cuando ha habido lesiones que pueden ser eso, uno la biopsia y no dicen nada. Hay quienes dicen que un blind biopsy, que en cualquier sitio te da el diagnóstico de sarcoidosis, eso yo no lo creo, nunca lo he visto en real life. Ok, aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tiene la mayor parte de esto, probablemente es herpes porque tiene algo en la córnea, pero esta es la foto que tengo aquí. Esto es el ciliary flush. Vean que es la corona ciliar, que la inflamación está alrededor del limbo. Eso quiere decir que no son los vasos de la conjuntiva lo que está inflamado, sino los vasos ciliares ya que entran al ojo. Aquí tenemos un caso de conjuntivitis, donde ven que el limbo está más blanquito y que la mayor parte del enrojecimiento se va hacia los fornices. Esto es conjuntivitis. En la córnea, cuando miramos la córnea, pues vamos a ver primero si la córnea está hinchada, si no está hinchada, y vamos a buscar los precipitados queráticos. Los precipitados queráticos tienen un tamaño, tienen color y la localización es importante. En una uveitis activa, los precipitados queráticos están blanquitos, tridimensionales, otra de las cosas que yo les enseño desde el principio. Y ahora que tenemos lámparas maravillosas en ASEM, hacer un slit bien finitito, por eso se llama slit lamp, la lámpara de hendidura, una hendidura lo más perfecta que la puedan hacer.
donde vean el epitelio, el estroma y el endotelio de la córnea. Eso no lo podíamos hacer con las lámparas viejas, con las nuevas que tenemos sí. Y pueden ver claramente estos grumitos de células que son tridimensionales, que están blanquitos. Cuando son grandes, pues son granulomatosos, si no pueden ser pequeños. Y usualmente en la mayor parte de las uveitis, los precipitados queráticos van a estar en la parte de abajo de la córnea. Usualmente en una forma de triángulo con el ápice hacia arriba y la base hacia abajo por las corrientes del acuoso. Eso se llama el triángulo de Arlt. Entonces, cuando tratamos la uveitis, esos precipitados queráticos se van pigmentando y se van poniendo flat. Así es que cuando ya los ven pigmentados y flat, ya saben que está respondiendo al tratamiento el paciente. Hay un par de cosas que la localización de los KPs es diferente, básicamente Fuchs y herpes, que eso se los voy a mencionar ahorita. En la córnea también van a buscar la queratopatía en banda, si hay cicatrices de córnea, porque un paciente puede presentar con uveitis, pero si tiene un historial de queratitis herpética, la uveitis puede ser por herpes, y eso muchas veces se falla el diagnóstico. Y si pensamos en herpes, también podemos chequear la sensación de la córnea. Aquí vemos los KPs en Arlt Triangle, Mouton Fat, va hacia el limbo, la punta hacia la pupila, eso es por cómo corren las corrientes del acoso. Las excepciones a esto, pues tenemos la iridociclitis de Fuchs y uveitis herpética y CMV retinitis. Esto es un caso de Fuchs. En Fuchs heterochromic iridocyclitis, que es una iridociclitis anterior, obviamente una uveitis anterior es una iridociclitis, los KPs van de arriba abajo en la córnea y también se llaman stellate KPs porque se supone que tengan unos rabitos. Stellate KPs para mí no son típicos de Fuchs, pero para nada. Yo los veo en cualquier paciente que tenga KPs, le puedo ver esas proyecciones. Pero está en el libro Stellate KPs de Fuchs, así es que así se lo tienen que aprender. Hay una cosa donde se ven idénticos y es en algunos casos de CMV retinitis. Los pacientes con retinitis por citomegalovirus tienen SIDA usualmente, por lo menos en los que yo he visto esto, y tienen CD4 bien bajitos y casi nunca tienen células. Pero hay algunos que presentan, cuando yo veía a estos pacientes todos demacrados y me llegaban y yo veía esos KPs de arriba abajo, ya yo sabía cuando lo dilatara iba a tener citomegalovirus en las dos retinas. Es donde únicos se ven idénticos a los de Fuchs. Siempre están presentes. Esto no hay que darle tratamiento, Fuchs no se le da tratamiento, eso lo vamos a hablar más tarde. Cuando único estos KPs en Fuchs desaparecen es después de cirugía de catarata. Se van y usualmente no vuelven. Puede que con una exacerbación vuelvan, pero los lavamos y se van. Eso es bien interesante y eso no está prácticamente ni publicado. Yo lo he oído y lo he tenido porque operé un montón de pacientes de Fuchs y los he visto ahora cuando los mando a operar. Ya no hay tanto Fuchs porque el Fuchs después les hablo de eso, pero ya no vemos tanto Fuchs como antes, pero yo sé que en la clínica por lo menos recientemente hemos visto 1 o 2 Fuchs, que es extraño. Ok, en herpes los KPs, aunque pueden estar en triángulo de Arlt y pueden ser granulomatosos, se ven muchos centrales en el centro de la córnea y afectan el endotelio y muchas veces dan Bessemer folds. Aquí obviamente esta córnea está hinchada. Estos pueden ser casos de queratitis, queratoveitis, pero cuando hay un grado significativo de uveitis, muchas células en cámara anterior, pues se le llama queratoveitis. Y hay también córnea hinchada, se le llama uveitis. Hay veces que vemos uveitis sola sin ningún envolvimiento de la córnea, pero muchas veces es una queratoveitis. Pero lo importante es que sepan que si ven una uveitis, si los precipitados están mayormente en el centro de la córnea, tienen que considerar el virus herpes. Esto es un caso de herpes, un paciente con herpes recurrente, y este paciente, pues sí, presentó con hipopión, con KPs granulomatosos. Esto lo puede hacer tanto herpes simplex como herpes zóster, y a veces pueden tener ifema o puede estar combinado el hipopión con el ifema. Otras cosas que dan hipopión en uveitis anterior
es la uveitis relacionada al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27, que también se asocian con espondilitis anquilosante y con uveitis reactiva. Estos pacientes con la uveitis por HLA-27 pueden presentar con hipopión frecuentemente. Y claro, cuando ven un hipopión también tienen que estar seguros, pensar que no vaya a ser una endoftalmitis, tienen que hacer un historial, sea historial de trauma, sea historial de que consideren algo que pueda ser congénito, pero siempre hay que pensar en eso también. La córnea. En la córnea van a buscar la queratopatía en banda. Fíjense que usualmente la queratopatía en banda, que tiene la apariencia de queso suizo, empieza a las 3 y a las 9. Vean los rotitos que sugiere esta es la apariencia de queso suizo, pero se va extendiendo hacia el centro de la córnea. Y eso se puede remover combinándolo con EDTA, haciendo una quelación con EDTA. Esto es otro paciente que llegó con uveitis y tenía lesiones en córnea en los dos ojos y la uveitis nunca respondía a tratamiento, era suegra de un internista, de un neumólogo y yo pues tenía la prueba de tuberculosis positiva, el PPD positivo, y yo creo que esto es tuberculosis. Y nadie me creía, pero empezamos tratamiento con rifampin y por lo menos la uveitis se le quitó. Así es que puede haber tuberculosis ocular sin necesariamente tener tuberculosis pulmonar. No es algo muy común, pero definitivamente puede haberlo. Y nosotros con el doctor Villegas tengo un caso de una muchacha que vivió en India que es sumamente interesante. Tiene tuberculosis ocular, pero no tiene pulmonar. Ok, cuando miramos las pupilas, como les dije, el tamaño de las pupilas es importante, la forma de la pupila, la reacción a la luz, si está la reacción consensual, si hay sinequias posteriores, si hay atrofia del esfínter, si hay quepinodio. Todas esas cosas las miran en la pupila. Usualmente en uveitis anterior aguda la pupila está chiquita, contrario a un ojo rojo por otra cosa, que por glaucoma agudo, que va a estar mid-dilated. Aquí vemos una pupila, esto fue porque le dieron láser, no fue porque tuvo escleritis para glaucoma. Esto es un paciente de uveitis herpética que miren todo la atrofia del esfínter. Estas pupilas ovaladas casi siempre son de herpes. Y ese diagnóstico a veces no es fácil de hacer. Estas pupilas atróficas ovaladas, fíjense que esto no son sinequias, es atrofia del esfínter. Y si ustedes transiluminan, quizás después, antes que tuviera esa catarata gigante o con la catarata, van a ver que casi todo ese iris transilumina, porque eso es herpético y nadie se dio cuenta, se trató en Estados Unidos hasta que ya estaba ciego, prácticamente, un músico famoso. Ok, aquí vemos signos de uveitis. Yo quiero que alguien me describa este iris. Alejandro, ya que estás ahí, ¿qué tú ves aquí? ¿Qué tú notas en Pues no, parece que tiene como defectos de iris superior a la derecha, no estoy seguro qué ojo es. También parece tener sinequias posteriores y no tiene cripta. Está como más bulging ¿Qué hacia. quiere decir eso que no tiene cripta? O sea, que no tiene valles, perdón, como que se ve más hinchado hacia afuera. No tiene criptas ni valles, ¿por qué? O tiene Eh, muy poca. ¿Qué tipo de uveitis es esta? Debe ser granulomatosa. Exactamente, sí, ahí no hay ninguna duda. Ese iris parece casi un panal de abeja, está súper infiltrado, está perdiendo sus landmarks. Aquí no solamente tiene sinequias, tiene prácticamente una membrana pupilar, este ojo está operado, vean remanentes de cápsula. Esto se ve bien, bien granulomatoso. Aquí, ¿qué ven? Alejandro Pérez. La otra se ve ovalada, parece que tenía sinequias, pero rompieron cuando dilataron. El iris se ve ¿Cómo tú sabes que rompieron cuando dilataron? porque tiene los pigmentos como en forma de donde estaba el iris como tal. El pigmento donde estaba el iris. Todavía tiene sinequia. Pegado. Inferior parece que todavía las tiene, pero el iris como tal, pues parece que anatómicamente sí tiene las crestas y los valles. Y pues lo que usted mencionó de que la pupila usualmente ha sido ovalada, uno debería pensar pues entonces pues ya estaría Pero pensando. esto está dilatado.
está avalada por la sinequia. Aquí ya no parece tener un iris infiltrado. Lo importante es que vean la sinequia. Entonces, déjame aprovechar para decirles esto, para que no maten a los pacientes con atropina. Las sinequias posteriores van a romper si la uveitis es reciente y se acaban de formar. Si el paciente tiene síntomas hace 1 o 2 semanas, o 2 o 3 días, lo ponen en atropina y probablemente esas sinequias van a romper. Si el paciente lleva 3 meses con síntomas y tiene sinequias, esas sinequias no van a romper. Y muchas veces ven pacientes que tienen sinequias nuevas que rompen. No sé si lo acabamos de ver, es posible que esto fuera al dilatarlo en la clínica y que quizás esta rompa con atropina si son recientes. Pero si son sinequias viejas, les llega un paciente que tiene historial de uveitis hace tiempo, tratan de dilatarlo y tiene sinequias viejas, lo pueden poner en atropina, le van a parar la acomodación y no van a romper jamás. Esas sinequias viejas ya se rompen en cirugía cuando haya que operarlo de catarata. Para que sepan, la atropina se da cuando es agudo y las sinequias son nuevas. Si ya el paciente se le quitó la uveitis y lleva 3 semanas en atropina y las sinequias no han roto, no van a romper, le pueden quitar la atropina. ¿Ok? Vamos aquí, esto es un caso de sinequias posteriores otra vez, a veces no lo ven si la pupila está pequeña y cuando dilatan es que lo ven. Y aquí vemos los kepinodules, no son muy grandes por lo general. Aquí vemos un kepinodule, probablemente aquí hay otro. Y este iris todavía no está muy infiltrado, pero obviamente ya esos son early signs de que esto va a ser granulomatoso. Alejandra, ¿qué vemos aquí? Pues aquí vemos un ojo, está, ¿verdad? Parece el ojo derecho, está la esclera y la conjuntiva clara, la córnea no se ve como infiltrado, pero el iris ¿verdad? Tiene transiluminación del iris bastante difusa, y la pupila no se ve como que tiene tanta sinequia, me vi tal vez una ahí como a las 9, 10, pero aparte de eso lo más que llama la atención es la transiluminación. La transiluminación. Esta foto no estamos retratando la pupila, estamos transiluminando, estamos en el examen del iris. Además de buscar los landmarks, siempre busquen transiluminación, porque eso sugiere una de dos cosas. O cuando es aguda, o herpes, como les dije, o BAIT, la otra uveitis que se asocia, o Pigment Dispersion Syndrome, y también hay uveitis vieja, por ejemplo, Bosco Llana Jarada, después de 20, 30 años, esos iris se atrofian y transiluminan un poco, pero tienen una historia completamente diferente al de herpes y BAIT, que es lo más que asociamos con transiluminación del iris. Ok, pues en el iris buscamos transiluminación, los markings, como les dije en el otro, los nódulos de Busaka o de Kepi, y la atrofia del iris puede ser difusa, puede ser sectorial. En Pigment Dispersion Syndrome tiende a ser mid-iris y como que radial. En atrofia por herpes, donde quiera que vean atrofia del esfínter, usualmente ven transiluminación y puede ser poca, puede ser mucha, todo depende de la severidad. Y en BAIT también puedes variar. Los casos más clásicos son los que transiluminan completo, que se da casi todo el pigmento del iris, cuando sube mucho la presión. Okay. Israel. Vemos una paciente fémina, básicamente fotobilateral externa, y el ojo, vemos una diferencia en pigmento del iris. Bueno, ambos ojos se ven claros, la conjuntiva se ve clara, la esclera también, y pues se ve una diferencia en pigmentación. Del ojo derecho se ve un iris más claro, azulado, y el izquierdo se ve una iris más pigmentada, marrón. Ok. Esta paciente llega a la oficina porque no ve por el ojo derecho. Primero, viendo estos dos irises, ¿qué tú pensarías en el diagnóstico diferencial? Bueno, pensaría en Fuchs. Fuchs, exactamente. Pensaría en Fuchs. Fuchs es una iridociclitis anterior, usualmente crónica. Los pacientes, cuando llegan a la oficina de ustedes, ¿por qué no ven? Dicen, sí, a mí una vez hace años me dijeron que yo tenía una inflamación en ese ojo, pero como no me molesta, no le han hecho caso, usualmente no se han dado seguimiento. Esta es la razón porque la paciente no veía. Fuchs les llega usualmente por catarata, Posterior. no porque tienen una uveitis aguda. Fuchs tienen
muy pocas células, tratarlo no se las quita, el paciente no tiene síntomas, Fuchs usualmente llegan por cataratas. Pueden tener glaucoma, pero en realidad mis pacientes nunca han tenido glaucoma. O muy poco, no es una cosa que se me hayan quedado ciegos por glaucoma, como dicen algunos libros. Pero por eso es que la paciente no veía. All right. Entonces, pues aquí hay varias fotos del iris. Este es el iris suculento con los nódulos de Busaka y de Kepi, aquí ya más grandes, no tiene prácticamente, está tan infiltrado. Cuando eso se tranquiliza y la uveitis deja de activarse, está burned out 10.000 años después, se puede ver así, que es un iris que se ve flat, usualmente como se ha cinequeado completo, hemos tratado de hacerle iridotomía, pérdida de landmarks, pero no se ve infiltrado así suculento como este, ya es un iris atrófico. Esto fue un paciente que vimos una vez con unos nódulos extraños en el iris, en centro médico, y este paciente tenía un cáncer. Este paciente se perdió, pero yo pienso que estos son metástasis. Metástasis a ojo del cáncer primario que tenía. Supuestamente sarcoidosis puede dar granulomas, pero yo fuera de los nódulos nunca he visto algo que pueda decir son granulomas, y este paciente, yo no sé si tenía sarcoidosis, se nos perdió desgraciadamente porque pocas veces yo he visto un iris así. Pero eso pueden ser granulomas o pueden ser metástasis. Ciertamente esto no es normal. Ok. Aquí, ¿qué vemos? Ya lo dice la laminilla, déjame no hacerlo perder más tiempo. Aquí vemos atrofia del iris. La atrofia del iris no, en este caso, estaba bastante periférica y esto transilumina, pero este paciente a mí me lo mandaron porque tenía uveitis y estaba en Predforte y timolol porque tenía la presión alta y cada vez que el doctor le bajaba la Predforte le subía la presión. ¿Por qué era? Porque era una uveitis herpética. Uveitis herpéticas tienden a tener glaucoma secundario. Tan pronto se empezó en tratamiento antiviral, todo resolvió. Este paciente es interesante porque esto es un paciente que vimos en centro médico tenía un historial de como 20 años viniendo a centro médico con queratitis dendrítica. Y de pronto llega un día con este cuadro y con la presión en 50. Vean la atrofia del esfínter. Aquí la atrofia del iris se ve clara, también transilumina, pero se ve clarita, nunca había tenido uveitis antes. Y todas estas áreas que se ven como grisáceas, donde está toda esa atrofia, todo eso transilumina en esas áreas. Aquí también tiene un poquito de transiluminación. Yo soy bien mala retratando transiluminación, así es que tengo pocas fotos. Pero este paciente, pues después de un montón de años de presentar con dendrita, vino un día con uveitis y la presión en 50. Las uveitis herpéticas tienden a tener presión alta por trabeculitis. Esto es una nena de 3 años. Esta nena esto está en la otra conferencia de uveitis pediátrica, pues, es que yo no daba pediátrica aquí antes, y fue que me lo pidieron la última vez. Esta nena tenía dendritas desde que tenía 9 meses. Y la vio doctor Portela, el oftalmólogo pediátrico, a los 2 años, 3 años con uveitis. Y me la manda, y esa foto no le tomé, pero yo me acuerdo que tenía unos KPs aquí. Tiene los ojos azules, aquí yo no veo gran cosa, pero cuando hago la transiluminación, ven la atrofia la transiluminación de iris que hay en esa área que tenía los KPs. Y esta nena, ya es una vieja, ya no se le activa el herpes, ya tiene de tener como 40 años. Pero ella después siguió teniendo episodios más de queratitis que de uveitis. Pero aquí tuvo una uveitis y desarrolló la transiluminación, que se le quedó. Tuvo uno más de uveitis y desarrolló un poquito de transiluminación arriba. Pero ya desde los 9 meses, pues esto yo lo vi al principio de mi carrera. No sé cómo logré tomar esa foto porque la seguí viendo por un montón de tiempo. Pero ella ya no se le activa el virus y gracias a Dios ha mantenido buena visión, porque la córnea tiene un poco de cicatriz ya después de tantos ataques, pero no mucho. Pero para que vean, cuando yo vi a esta paciente decían que esto era herpes zóster, que cuando transiluminaban así era herpes zóster, no había PCR. Pero ya por PCR se ha comprobado que esto puede ser herpes simplex. No todos los casos de transiluminación son especialmente
difusa, porque decían que si era de un lado, que si era difusa era una cosa, que si era otra. Esto es herpes simplex, esta nena no tenía títulos para varicela. Así es que, y esto es una paciente de SIDA, que yo tuve también cuando empezó el SIDA, al principio de mi carrera, que llegó con una OVIT normal. Yo nunca pensé ni que tenía SIDA, lo que pasa es que le mandé a hacer el workup y de pronto mi técnica me llama, la vi, le mandé el workup, la empecé en Predforte y me fui para la academia y mi técnica me llama para decirme que la paciente tiene un ojo negro, que ya no ve nada, y el otro estaba así. Qué pena que se me perdió la foto del otro, no la encuentro. El otro, el iris desapareció. Tenía unos rims de iris, desapareció completo y este todo transilumina. Esta paciente era antes de que había tratamiento para nada. Para mí pues era herpes simplex, tenía los títulos positivos, pero eventualmente también desarrolló retinitis por citomegalovirus. Así que esta uveitis que le dio, que le destruyó los irises, yo no sé si fue por citomegalovirus o si fue por herpes, pero obviamente fue un virus herpético y el mismo tipo de atrofia del iris. Ok, en el examen ocular, ahora vamos a examinar la cámara anterior. Como les dije, vamos a buscar el flare y las células y tenemos que contar. Esta foto es de nosotros, la otra es del libro, pero esta es mía. Así que estoy muy proud de esa foto. Ahí yo les diría que hay células por lo menos 3+, maybe 4+. Y flare como de 1+. Eso se debe ir con tratamiento. Aquí tenemos otro caso. ¿Qué es esto que hay aquí en la cámara anterior? ¿Quién me puede decir? Membrana pupilar inflamatoria. ¿Qué? Una membrana pupilar inflamatoria. Pues probablemente se va a formar una membrana, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hay antes de la membrana? Esto es fibrina. Fibrina. Una reacción fibrinoide en cámara anterior. Esto también lo pueden ver en endoftalmitis. Esta paciente no creo que esté operada de catarata, no veo bien, pero esto es fibrina en cámara anterior. Y aquí ven el hipopión en cámara anterior. Aquí se ve una cicatriz en la córnea, así que probablemente esto es herpes. No me acuerdo, pero... Entonces, seguimos. Ya chequeamos la cámara anterior, vamos a chequear el lente. La uveitis o el tratamiento con esteroides para uveitis les va a dar catarata. Se llama catarata complicada o catarata secundaria a inflamación ocular en los códigos de ICD-10. Y la primera que vemos casi siempre es posterior subcapsular. La catarata de esteroides y de inflamación tiende a ser posterior subcapsular, pero eventualmente se convierte en una catarata full. De hecho, ahí ya molesta y ya hay que operarla cuando se pueda. Tanto la inflamación como los esteroides la causan y puede llegar hasta catarata hipermadura. Aquí vemos otra, una catarata posterior subcapsular, ya una catarata bastante madura. Si enfocan en la cápsula posterior, van a ver el componente posterior de posterior subcapsular. Ok, la presión en uveitis. Usualmente en una uveitis anterior aguda, sea crónica o, digo, crónica no, aguda, porque crónicas pueden tener presión alta por otras cosas. La presión va a estar bajita, porque hay inflamación del cuerpo ciliar, no produce acuoso. Acuérdense que uveitis anterior es inflamación de la uvea y el cuerpo ciliar anterior, así que la presión está baja. En uveitis posterior está normal, intermedia también está normal. Las excepciones que tenemos a esto, que presentan pacientes con uveitis anterior y con presión alta, son toxoplasmosis, uveitis herpética y Fuchs. Algunos casos de Fuchs, la mayor parte de mis casos de Fuchs no han tenido glaucoma, gracias a Dios. Pero toxoplasmosis y uveitis herpética los vemos a cada rato con presiones de 50 y 60. Toxoplasmosis presenta con presión alta, usualmente cuando tienen KPs en la córnea. Toxoplasmosis a veces si se activa posterior y no tienen un componente anterior, si lo que tienen es flotadores y no se ve mucho en cámara anterior y no tienen KPs, casi nunca presenta con presión alta. Pero cuando ven los triángulos, los KPs en triángulo de AR, puede estar la presión altita. Y esto igual, y en herpes, pues siempre está alta por trabeculitis. Esto es lo que se llama glaucoma inflamatorio. Estos son los glaucomas que responden a prednisolona. Que yo no los trato digo, si están 50, sí le voy a dar un Alfagan, un Convigan, probablemente, pero ustedes empiezan a hacer pacientes esteroides y se les va a normalizar la presión.
Ahora, esto es en la uveitis el que presentan con glaucoma. Hay muchos mecanismos de glaucoma secundario en uveitis. Un paciente que se sinequia completo, cuando se mejora, que supo que cuando están activos va a estar la presión bajita porque el cuerpo ciliar está inflamado, pero si se bloqueó completo y esas sinequias no rompen, hay que estarlo velando porque cuando se mejore le va a subir la presión y se van a ver en bloqueo pupilar con un glaucoma secundario. También los pacientes que desarrollan sinequias anteriores pues pueden tener un glaucoma secundario, eso hay que operarlo. Pueden tener glaucoma por esteroides, eso es un problema para tratar uveitis porque todas las uveitis o casi todas se tratan con esteroides. Así es que a veces esos pacientes hay que operarlos de glaucoma para poder tratarles la inflamación. También tenemos glaucoma por los virus de herpes mayormente porque hay inflamación por el virus, hay infección de la trabécula. Y en casos como BAIT, Bilateral Acute Iris Transillumination, donde pierden todo el pigmento del iris, pues ese pigmento bloquea el trabéculo y les da un glaucoma secundario bien severo que los hace ir a sala de emergencia por dolor de cabeza y todo por pigmento bloqueando el trabéculo. Ok, aquí viene la parte que yo nunca me acuerdo. Una de estas cosas es oclusio pupila y otra es seclusio pupila. Uno se trata y el otro no. ¿Quién sabe cuál es cuál? Estos dos pacientes tienen sinequias posteriores 360 grados. A uno le vamos a hacer una iridotomía y al otro no lo vamos a tocar. ¿A cuál paciente le vamos a hacer la iridotomía? Al de la derecha, al del ojo más marrón. Exactamente. ¿Por qué? Porque ese el que tiene el iris que el otro iris se ve como que más arrugado, como que la presión no puede estar tan alta, en el derecho se ve más alta, se ve como más estático. Ok, sí. Este es un paciente con una sinequia reciente, con una uveitis más aguda. Esto es una membrana pupilar. Yo estoy casi segura que este es oclusio pupila y este es seclusio pupila. Nunca me acuerdo cuál es el término, pero esto es una membrana pupilar y probablemente puede tener iris bombé y todo, pero la presión en ese paciente está en 0. En este paciente la presión, si no está alta, va a estar alta, porque esto es una uveitis más aguda, tiene sinequias posteriores 360 grados. Si lo estamos tratando para uveitis, hay que hacerle una iridotomía. Probablemente es un ojo que no ve, que está ya en iris bombé por una membrana pupilar que una membrana ciclítica, porque despega el cuerpo ciliar. Y ahí, si le dan láser, lo que van a hacer es darle dolor y crearle inflamación, como me hicieron una vez en la clínica de glaucoma, con un paciente con la presión en 0 y pobre visión. Un ojo ciego, le dieron láser porque estaba en iris bombé y lo que hicieron fue darle un dolor horrible al paciente. Para nada, porque ese ojo no iba a mejorar, pero este sí. Que yo creo que estoy casi segura que este es seclusio pupila, porque se va secluyendo la pupila poco a poco. Hay que hacerle una iridotomía. Doctora, Pueden. Ajá. si ese paciente está activo, ¿se le hace el PI ese día o se trata de controlar primero la uveitis? Yo trato de controlar la uveitis primero, pero a veces me han llegado súper activos ya con iris bombé. Y con todo uveitis, los baños de esteroides los inyecto y empiezo a hacer la iridectomía porque a veces tampoco la pueden hacer de una sentada. Pero si la presión está, si esto es una niña de J, la presión está en 6 o 10, probablemente la dejo tranquila hasta pero cuando yo voy que ya va subiendo la presión porque se está mejorando, ahí pues ya están en tratamiento, los inyecto, whatever, pero trato de hacer el PI. Porque se van a ir en bloqueo pupilar. Todo depende de cómo esté la presión. All right? Va a estar bajita cuando están bien agudos, pero según van mejorando, si esas sinequias no rompen, va a ir subiendo. Lo ideal es hacérselo cuando esté quiet, si se lo hemos podido controlar. Ok, hipotonía. Esta es la complicación más horrible de uveitis, que el cuerpo ciliar deje de funcionar, no produzcan acuoso y el ojo se va en tisis. Ocurre en uveitis crónica. Ahí pueden haber desprendimientos de coroides, desprendimientos de retina, la retina arrugada y eventualmente
el ojito se vuelve una pasita y es lo que se llama Tizzy bulbi. Esto es lo más temido. Con todo lo demás se puede bregar. Con hipotonía ya no hay break. Y muchas uveitis de esas de JA de los niños que no se tratan adecuadamente terminan así. Ok, en el examen posterior de los pacientes de uveitis, pues vamos a mirar el vitrio anterior, el vitrio posterior, las lesiones en retina, vamos a chequear a ver si hay edema de mácula, si tienen lesiones en coroides, si el nervio óptico está bien, si tienen lesiones en el nervio óptico, si está inflamado o si hay inflamación de los vasos. Aquí vemos un paciente que tiene obviamente una retinitis, tiene un montón de lesiones en la retina con el nervio hinchado, yo no me acuerdo qué es eso, pero eso puede ser muchas cosas, puede ser CMV, y esto es edema macular. Ah, mira, esta es la foto de los posterior capies. Esto es una foto vieja que era slide, por eso tiene un poquito de hongo, pero esto se ve en toxoplasmosis en algunos pacientes, no en todos, y no son KPs porque no son precipitados queráticos, pero les llamamos posterior KPs porque parecen KPs, pero cuando ustedes miran con el slit, ¡ay, un gatito! Es un gato. ¿Qué le pasa a tu gato, Alejo? ¡Ay, qué bello! Ahorita los míos, bueno, hay dos acostados allá atrás. Pues en el hialoide posterior van a ver esos precipitados que parecen KPs, pero están en el hialoide posterior y eso yo solamente lo he visto en toxoplasmosis. Aquí, ¿quién me dice qué es esto? No, Alejandro, con todo el gato. ¿Qué es esto? Mira a ver si se ve. Bueno, se ve hazy el vitrio, ¿verdad? Se pueden demarcar algunos de los vasos, pero se ve como una lesión, ya sea como una colección de células en vitrio, o sea, una vitritis, o una lesión en el coroide también puede ser, pero parece No, más una vitritis. esto es en el vitrio. Ah, pues snowballing, ¿no? Snowbanking. Estos son snowballs, exactamente. Esto es vitrio inferior, por eso es que está así para abajo, se ve haziness en el vitrio, no pueden. Tampoco estoy enfocando en la retina, estoy enfocando en esto, que son porque estoy hablando del vitrio. Así es que estos son los posterior KPs, que son los depósitos que se ven a veces en toxoplasmosis. En toxoplasmosis también se puede formar un rosary bead, como una de estos de rosario o un collar de perlas, que tengo una foto de eso que me hizo una paciente también, pero eso en la conferencia de infecciosa. Estos son snowballs, un snowman cuando tiene dos cabecitas. Esto es uveitis intermedia, esto es hacia abajo, hacia pars plana, que vemos los snowballs y los snowmans y el banco de nieve. Esto es vitritis, esto es en la lámpara enfocando detrás del lente intraocular, vean cómo está ese vitrio. Vean acá en la córnea lo que vemos, el banqueratopathy, qué lindo se ve, aunque no estaba enfocando ahí. Y aquí tenemos los casos de toxoplasmosis para que vean cómo se ve. Vean, esto es prácticamente 4+ haze, porque no se ve casi nada. Se ve algo de la retina, pero esto es de 3 a 4+ haze. Según va mejorando la vitritis, entonces vamos viendo la lesión al lado de una cicatriz, que es lo típico de toxoplasmosis. Aquí vemos más o menos lo mismo, vean la lesión activa cerca de, ok, el gato mío entró, ¿lo ven? Y aquí vemos una cicatriz de toxoperiférica, esta es bastante típica, con la hipertrofia de pigmento, y vean la esclera, porque la lesión afectan hasta la esclera, hasta allá abajo. El gato mío se me trepó en el escritorio, a ver si me deja dar la conferencia, parece que vio a la tuya. Esto es toxocara, que es otra uveitis posterior, esto lo vamos a discutir, vamos a ver esta misma laminilla más tarde, así es que no voy a incluir mucho. Pero aquí vemos las membranas que se forman de vitrio y retina en toxocara con granuloma en la periferia o granuloma en polo posterior. Aquí tenemos un paciente, ¿qué es esto? ¿Quién me quiere describir esta? El otro Alejandro. Eso, ¿Qué ves aquí en esta foto? o sea, se ve como placoide, como... Ok, tenemos una retina, ¿verdad? Vamos a empezar porque hay vitritis.
No hay vitritis, así que yo pensaría que es PIC, punte, La retina está afectada, los vasos de la retina. lo- Fíjate que los vasos pasan por encima de las lesiones. Así es que, ¿dónde están localizadas estas lesiones? están en coroides. Probablemente están en coroide, podrían estar en retina profunda, pero esto parece una coroiditis multifocal. Están en coroide, vean que no hay células en vitrio, porque la inflamación en coroide no tiende a producir la vitritis que produce retinitis. Entonces vemos las lesiones redondas, casi confluentes. Esto es un multifocal choroiditis, el nervio se ve bien, los vasos se ven bien, no tiene células en vitrio. Y pues es un multifocal choroiditis. Todos los multifocal choroiditis tienen el riesgo de desarrollar. ¿Qué es esto, Israel? Ahí, esto es CNV, neovascularización del... Esto es una membrana neovascular. Ok. Es un subretinal neovascular membrane. Todos estos pacientes que tienen, aquí ya no se ve activo, pero esto es viejo, se ven las lesiones ya viejas, aplastadas, cicatrizadas, con pigmento, pero vemos que desarrolló una membrana neovascular subretiniana y perdió la visión central. Doctora, una pregunta de la foto anterior. Es que siempre me confunde como esas lesiones en placoides como las describió Alejandro, que también se ven así. Eso del multifocal choroiditis se puede diferenciar así a simple vista fácil del multifocal plaque pigment epithelium como AMPI, ajá. sí. Como que Yo les aparte voy a enseñar un AMPI para que ustedes vean cómo es AMPI. ok, maybe tiene menos lesiones, no sé, es que se ve más. En AMPI ustedes ven lesiones así y aplastadas a la misma vez. Pero yo estoy segura que tengo AMPI, quizás no en esta conferencia, pero porque lo miré anoche. Ok, Pero se puede diferenciar básicamente por eso. Porque en AMPI ustedes ven estas lesiones, pero también ven, es como si, como decía Estela Casilla, la mejor descripción que yo he oído, tiene un nódulo y viene como lo espacharrón, un sapo en la carretera, como un sapo espacharrado, después se ven esas lesiones esparrachaditas. Pero AMPI es bastante fácil de diagnosticar porque no es tan fácil, pero es que las lesiones se ven en diferentes etapas. ok. Alejandra, ¿qué ves aquí en esta foto? Doctora, tenía una Ajá. pregunta de la foto anterior, perdón, antes de... Ok, vamos para atrás. ¿Verdad? Yo estaba viendo como que la imagen, pensando si era PIC versus multifocal, y aunque eran más grandes, pues como multifocal usualmente está asociada con vitritis, pues pensé primero en PIC, pero entonces no estoy seguro cómo diferenciarla. Yo sé que PIC usualmente es más pequeño y multifocal usualmente va más a la periferia, pero si está como en el entremedio, que yo puedo usar para diferenciar una de la otra. Pues no sé. Coroiditis multifocal. Yo no creo que PIC tenga una coroiditis multifocal así en toda la retina. Y con estas lesiones tan grandes. Yo no sé si le ayuda, pero hay veces que el pic son tan pequeñitos, son casi como los vasos, son como puntitos, no sé si... Por Yo eso lo yo veo como que tanto por esto, los yo vasos. jamás pensaría en PIC, esto es un multifocal choroiditis. Lo que pasa es que hay dos tipos de multifocal choroiditis, hay actually tres. Multifocal choroiditis with panuveitis es una uveitis extremadamente severa que ocurre en mujeres jóvenes, medio miopes, es parte de los white dot syndromes, pero los casos que yo he visto de eso siempre han sido en mujeres de mediana edad o más jóvenes, con una vitritis espantosa que yo ni veo las lesiones atrás hasta que no le doy toneladas de esteroides para aclararla, mientras que en teenagers y en pacientes jóvenes yo veo multifocal choroiditis con células, que veo uno que desarrollan atrofia peripapilar, quizás esta foto es más característica, y multifocal choroiditis que parece histoplasmosis, pero presumed ocular histoplasmosis no tiene células, eso es una uveitis tardía. Esos pacientes se infectaron con el hongo cuando eran chiquitos
y fueron desarrollando lesiones en la coroide y eventualmente presentan, cuando les baja la visión por una membrana. Yo he visto un histoplasmosis desarrollarse agudo, con membrana y todo, pero usualmente presentan tardío. Pero la diferencia es que en histoplasmosis, como es algo tardío, ustedes no ven ni una célula, ni en el vitrio ni en la cámara anterior. Mientras que en multifocal choroiditis, que yo veo en gente joven, sí tienen células. Se llama pseudohistoplasmosis o scimitar choroidopathy, porque a veces se ven unas lesiones en forma de espada. Y eso es un concepto que yo creo que nadie tiene claro. Todo el mundo piensa en multifocal choroiditis with panuveitis. Pero ese no es el caso. Y tampoco es AMPI porque tampoco cicatrizan como AMPI. Es un multifocal choroiditis y esto se estudió, Howard Tesler en Chicago lo estudió y encontró que la mitad de los pacientes con multifocal choroiditis pseudohistoplasmosis con células, que no es histoplasmosis y tampoco es el síndrome de White Dot Syndrome, que el 50% de esos pacientes era idiopático. Del otro 50% encontró que la causa más común era sarcoidosis, como siempre, y después sífilis y tuberculosis. Yo no tenía ningún caso que sea por sífilis y tuberculosis, pero estoy segura que muchos han sido por sarcoidosis. Pero como uno no puede diagnosticar eso, a menos que pueda biopsiar algo, pues no es seguro. Pero eso no es PIC, eso es un multifocal choroiditis. Lo que quería enseñarles para que vieran es que en el coroiditis, en el examen de coroides, pues no van a tener vitritis, los vasos se van a ver bien si la retina no está envuelta y le pasan por encima de las lesiones. Igual aquí desarrolló una membrana, pero pueden ver que las lesiones están debajo de la retina. Ok, Alejandra, aquí ¿qué tenemos? Ok. Esto es lo que podemos ver en uveitis posterior. Es fácil. Ok, pues la primera foto, lo que yo veo es como si fuese inflamación de los vasos, como si fuesen los no tanto ghost vessels, pero tienen como el sheath este blanco. Eso es una ¿Qué? que eso es una vasculitis. Ok, vasculitis. Y en el otro, en la otra foto, lo que vemos es un edema de nervio bastante avanzada, vemos obscuración de los vasos cuando salen, vemos también vasculitis, inflamación, especialmente El los vasos. nervio hinchado y El si nervio tiene un hinchado. poquito de todo eso se ve inflamado alrededor. Ok, ¿cuál es una de las diferencias? Vamos a suponer que viene un paciente, digo, si tiene uveitis y tiene los dos nervios hinchados. ¿Cómo ustedes saben si es papiledema o si es papilitis? Yo no sé si eso es una buena pregunta, porque a veces no todo. En papiledema la visión siempre está bien. Digo, a menos que sea un edema crónico que ya le atrofió los nervios, pero en un papiledema agudo usualmente la visión está bien. Cuando el nervio está inflamado por inflamación, usualmente la visión está afectada. Así es que en papilitis se afecta la visión, en papiledema agudo no. ¿Hay una manera de diferenciarlo, o sea, en examen físico? Bueno, si lo único que Ahora, tienes una es pregunta. inflamación de los nervios, no. En un caso que tenga células y otras cosas, pues sabes que es por uveitis. Doctora, Si una viene un pregunta. paciente con Y los el dos nervios papel hinchados y no tiene ni una célula, yo lo mando a pasar a la de emergencia para que le hagan MRI y le hagan un espinal. Si tiene células y una uveitis asociada, pues asumo que es papilitis, la visión afectada no, y ahí le mando el workup y lo trato con esteroides. Ese no lo mando a pasar a la emergencia. Muchas uveitis anteriores, yo estoy viendo, para mí que son postvirales, la he visto después de la vacuna, vienen con uveitis anteriores y los nervios hinchados, sin tener más nada de retina. Y pues, ya una vez el nervio está hinchado, tienes que hacer el workup y darle un poquito de prednisona porque las gotas no van a llegar allá atrás. Y lo he visto muchos nenes que no son mis favoritos para inyectar y pues cuando el nervio está hinchado, yo usualmente, si es la primera vez, prefiero dar prednisona sistémica, aunque sea uno solo de los nervios, que poner una inyección. Especialmente si no estoy segura que está pasando. Pero eso lo he visto en nenes postvirales, postinfluenza, que vienen con una uveitis anterior y con los nervios hinchados o uno de los nervios hinchados, que la uveitis es peor. Ok. ¿Quién me quiere describir este? Nadie. Bueno, dale, Israel.
Pues tenemos una foto de fondo de ojo del ojo izquierdo. Vemos el vitrio, se ve a grosso modo claro, la vascularidad, se ve como hemorragias perivasculares difusas, se ven hemorragias en la retina superficial, se ven unas lesiones superiores, como con necrosis de retina, yo diría. Así que ahí el diferencial puede ser CNV, puede ser ARN, puede ser PORN, básicamente eso de la foto izquierda es lo que puedo Ok. decir. Y la derecha es parecido, pero en la periferia. Exacto. Tiene también, fíjense, esto es CNV, obviamente, tienen esos bordes granulares, en polo posterior tiende a ser más hemorrágico el CNV, eso también lo vamos a hablar más tarde. La apariencia de crumple, cheese and ketchup appearance es hemorrágico, tiende a seguir los vasos, eso es retinitis, eso es CNV retinitis. Y este es un caso de CNV retinitis, pero más en la periferia, que no es tan vascular, aunque sí tiene la retinitis granulomatosa esa. No hay células, ¿por qué? El paciente va a estar Estos pacientes no inmunosuprimido, tienen células. el paciente está inmunosuprimido, con menos. Exactamente, porque esto se ve con CD4 de alrededor de 10 y 15 que no tienen ni una célula. Y cuando tienen, acuérdense que se ve exactamente como Fuchs al frente, pero el paciente se ve que tiene SIDA, los pacientes están bien mal. Y esto, la foto favorita de Armando y mía, de mi paciente de birdshot, choroidopathy. Esto es una coroiditis que puede ser bien horrible, hay que inmunosuprimir al paciente. Pueden tener células y vitritis y todo, pero ese caso es bien bonito. Y estos pacientes tienden a tener vasculitis y pérdida de campo visual, aunque no tengan células y aunque vean 20/20. Estos pacientes hay que inmunosuprimirlos y no es fácil, no responden muy bien a inmunosupresores, muchos de ellos. Terminan inyectados con prednisona, un montón. Ok, las complicaciones de uveitis, tenemos cataratas, edema crónico de mácula, glaucoma, desprendimiento de retina, hipotonía, ceguera y tisis bulbi. Yo creo que ya eso lo hemos cubierto, tenemos que tratar de evitar las complicaciones. Membranas epirretinianas son bien comunes que se formen en pacientes que han tenido edema de mácula o inflamación posterior. Y entonces, ¿cuál es el manejo de uveitis? Pues queremos controlar la inflamación. Queremos evitar complicaciones, preservar visión con los efectos mínimos secundarios posibles. Eso no siempre es muy fácil, pero eso puede variar desde observar un paciente, darle tratamiento médico con esteroides, inyecciones, inmunosupresores y tratamiento quirúrgico. En algunos casos de edema de mácula y de uveitis crónica intermedia están haciendo vitrectomías cada vez más. Todavía the jury's out on that one, si la vitrectomía es un tratamiento de uveitis o no, pero who knows. A veces hay que hacer cirugía de catarata, de glaucoma, si de retina, si se desprende la retina, pero terapia quirúrgica para uveitis básicamente es lo que vitrectomía que se está considerando en algunos casos de uveitis últimamente. El manejo debe ser, si la uveitis infecciosa, pues el tratamiento es a controlar la infección. Muchas veces hay que usar esteroides, pero nunca se usan los esteroides sin el tratamiento antiinfectivo. Y en los casos que no son infecciosos, que de etiologías autoinmunes, pues vamos a usar los esteroides y la terapia inmunomoduladora. Y si tratan a un paciente que tiene una uveitis por una infección, sin cubrirlo para la infección, pues probablemente le van a empeorar la uveitis. Es importante saber el estatus del paciente porque en HIV positivo, especialmente si el CD4 está bajo, las causas infecciosas son mucho más comunes. A veces también ahora las vemos por algunas drogas. En los pacientes que son HIV negativos, las etiologías autoinmunes son más comunes que las infecciosas, pero también tenemos que descartar las infecciosas. No son tan comunes como en HIV.
Pues como les dije, en las infecciosas usamos agentes antimicrobiales, pero muchas veces tenemos que añadir esteroides. Herpes es bien difícil manejarlo sin esteroides, igual que toxoplasmosis cuando hay mucha inflamación, pero siempre con los antivirales o los antibióticos para toxo. Herpes, toxoplasma, toxocara muchas veces se trata con esteroides solos. Quizás es el único porque matar la larva puede dar más inflamación. Una cosa bien importante en las causas infecciosas de uveitis es que tienen que tratar de evitar los esteroides perioculares o intraoculares. En toxoplasmosis se usan a veces en casos, Armando lo usa más que yo, pero en donde está indicado. Pero lo que usamos es Decadron, dexametasona, que es short acting, y junto con clindamicina cuando inyectamos intraocular. Pero, por ejemplo, toxoplasmosis, ustedes le ponen una inyección posterior subtinon y le va a dar una endoftalmitis, e inyectan con esteroides un herpes, se va a poner peor. Todas esas cosas pues pueden pasar si no saben con lo que están bregando. Así es que el tratamiento no específico de la uveitis, que es el de las no infecciosas, pues va dirigido a suprimir la inflamación y usamos esteroides tópicos, perioculares, intraoculares o orales, depende de la situación. Usamos los agentes inmunosupresores como los antimetabolitos y ahora ya no usamos tanto los agentes alquilantes ni los anti-T-cell, porque tenemos los biológicos ahora, tenemos Humira y Infliximab que funcionan mucho mejor y usualmente ya, si no se controlan con el antimetabolito, que es Metatexate o Celcet, pues vamos directo de los biológicos. Si el paciente es farmacinequia, si la uveitis farmacinequia, pues hay que darle agentes midiátricos, si la presión está alta usamos agentes antiglaucomatosos, y pues cuando tenemos glaucoma o catarata o desprendimiento de retina, pues hay que operarlo. Los esteroides que usamos usualmente es prednisolona al 1%. En uveitis activa lo podemos usar usualmente cada 2 horas cuando empezamos el tratamiento, a veces si es muy severo cada 1 hora. O podemos usar Durezol. Durezol es mucho más potente que prednisolona. Durezol 4 veces al día es igual que usar Predforte cada 2 horas. Para mí es superior, pero el estudio clínico lo que dice es que no es inferior a Predforte cada 2 horas. Lo que pasa es que el Durezol puede subir la presión. A mí me han llegado pacientes que los han empezado en Durezol cada 2 horas por una uveitis y llegan con la presión en 50 y 60 después de 2 o 3 días. El Durezol no se puede usar más de 4 veces al día, excepto en pacientes con hipotonía, que ahí se los pongo cada 3 horas y me ha ayudado en algunos pacientes a que les suba la presión un poquito. Pero eso usualmente son pacientes con uveitis severa que están ya hipotónicos y yo no quiero que se me vayan hipotónicos y ahí es donde único uso el Durezol más frecuente. Pero el Durezol es fabuloso, a mí me encanta. No se debe usar en niños porque en niños sube mucho la presión y no tiende a bajar. Podemos usar las inyecciones perioculares, yo las uso mucho, subconjuntivales y posterior subtenon. Esteroides sistémicos, si los 2 ojos están envueltos, si tienen los 2 ojos inflamados, pues ya ahí vamos a esteroides sistémicos para apagar la inflamación. Tenemos los esteroides intraoculares. Triamcinolona intraocular ya casi no se usa desde que tenemos el implante de Ozurdex. Triamcinolona, aunque sea Kenalog o aunque sea el Triessence, puede dar una reacción bien severa, inflamatoria, y en realidad pues los retinólogos la usan todavía y yo creo que la doctora Alejandro pone Triessence y el doctor Villegas, pero los especialistas de uveitis ya si necesita esteroide intraocular tendemos a irnos a los Ozurdex, que es tan fácil de usar y es tan bueno. Está el Retisert, que fue el primero que salió, que se amarra en pars plana y está liberando flucitocina ahí por 3 años, pero eso cuesta como 25,000 pesos en Puerto Rico. Nunca, yo tengo pacientes que lo tienen porque se lo han puesto en Estados Unidos, pero en Puerto Rico nunca nadie ha pagado eso, ni un Retisert yo creo que se ha puesto aquí y existe hace 10,000 años. Ahora hay uno nuevo que es el UTIC, porque el Retisert es flucitolona y el UTIC, el Ozurdex es dexametasona, el UTIC es fluocinolona también y dura como 3 años y no se amarra. Es también un implante como el Ozurdex. Yo no he puesto ninguno porque es carísimo, tengo un par de pacientes pendientes a ver si me los consiguen y al principio había algún problema con la aguja que era muy gorda y los ojos iban en hipotonía y los retinólogos no querían poner, pero creo que lo arreglaron.
Pero los pacientes que tengo con esos implantes porque se lo han puesto en Estados Unidos, y tengo un paciente de Berkshire que tiene eso en un ojo y está muy bien. El otro no sé qué le hicieron, que se lo dejaron ciego. Ok, los pacientes con uveitis desarrollan mucho edema de mácula, especialmente después de cirugía de catarata, se inflaman mucho. Y pues yo tiendo a usar mucho el posterior septino, no es invasivo, y me responden bien. Usualmente a veces con una, con dos, responden. Aquí tenemos una foto de triamcinolona intravitrio, y esto se usó mucho en pacientes de cuando se empezó a usar el Kenalog intravitrio. Eran pacientes con edema crónico de mácula que no respondían a nada y les inyectaban triamcinolona entre el ojo y se pegaban, pero ninguno veía porque ya esas máculas estaban dañadas. Así que a mí eso nunca me impresionó mucho para casos crónicos. Los midriáticos que usamos, tropicamida, ciclopentolato, atropina, un pledge en el Fornix, a veces le ponemos en la clínica cuando es reciente para que rompan. Y cuando yo estaba en mi fellowship hacíamos una combinación de midriáticos y la inyectábamos subconjuntival, pero como eso hay que hacerlo en un hood, aquí no se puede. Pero muchas veces mojamos un algodoncito en todos los dilatadores y se lo ponemos en el Fornix un ratito, y eso ayuda a que rompan las sinequias más rápido si es una uveitis reciente. Los agentes no esteroidales, antiinflamatorios no esteroidales, que se usan para el dolor y después de cirugía de catarata y todo eso, nosotros en uveitis lo usamos para CME. Para eso fue que se desarrolló el primero, para CME, no hubo suficiente peso para que la FDA lo aprobara para eso, fue Acular, me acuerdo, cuando se estaban haciendo los estudios en San Francisco, así que la compañía cogió un montón de pacientes y les echó Acular para quitarles el picor, y la primera aprobación del FDA para Acular fue para picor, para conjuntivitis alérgica. Claro, les ardía tanto que se les olvidaba el picor que tenían. Pero nada, sabemos que funcionan para edema de mácula. A mí no me importa que el FDA no tenga suficiente prueba para eso, pero para eso es para lo que los usamos. Algunos pacientes desarrollan edema de mácula con uveitis o después de cirugía de catarata en uveitis, tú los pones, o después de cirugía de catarata, punto, y Ring-Gas Syndrome, y los pones en Preforta y ketorolac con Nevanac. A mí me gusta mucho más, pero no, es muy caro, porque es la prodroga, es Nepafenac, para mí es el mejor que funciona, y les resuelve el edema de mácula. No hay que inyectarlo, si no, pues se inyectan. Los más que usamos son esos: diclofenac, que es Voltaren, ketorolac, que es Acular, Nepafenac, que es Nevanac o Ilebro, y Bromfenac, que es Prolensa. Nepafenac, Nevanac viene a la preparación de 3 veces al día, y viene Ilebro, que es 1 vez al día. Bromfenac venía a una preparación, no sé qué problema uso con robo de patente y cosas. La única que tenemos disponible es Prolensa, que es la de 1 vez al día, pero funciona muy bien también. A mí me gusta más Nepafenac, pero todas funcionan. El ketorolac hay que usarlo 4 veces. Voltaren es el único que yo no uso, porque vi muchas escleras derretidas y como que córneas que se me derritieron con diclofenac, y eso no lo he visto con los otros. Los non-steroidales antiinflamatorios tienen que tener cuidado porque a veces pueden causar eso. Por lo menos diclofenac y ketorolac, que se derrite la córnea o la esclera, así que, pero eso es con mucho tiempo de uso. A mí no me gusta usarlos yo los uso por meses, pero no por años. Cuando vamos a los inmunosupresivos, ya estamos acabando esta conferencia, tenemos los antimetabolitos, que está metotrexate, Celsep y azathioprina, o Inmuran. ¿Qué pasó? Ok. Usualmente los niños los empezamos en metotrexate, los adultos en Celsep, no sé por qué. Metotrexate se ha usado en niños toda la vida y es seguro, es efectivo, no bien efectivo, pero es bastante seguro, se tolera bien. Necesitamos dosis altas, preferiblemente inyectables, para controlar uveitis. En adultos tendemos a usar más Celsep. Celsep quizás porque los adultos beben, porque metotrexate hay que velar el hígado. Yo no me quiero que me pongan metotrexate para artritis porque yo no quiero dejar de beber vino. Celsep se usa en adultos, funciona más rápido. Acetate es el que más efectos secundarios tiene, el que más flojo es, y yo no lo uso, punto. Siempre que he usado Inmuran, lo he usado junto con otro medicamento, pero ya no lo uso porque ya desde que tenemos los biológicos. Cuando esto no funcionaba, lo combinábamos usualmente con un T-cell inhibitor, que está ciclosporina y tacrolimus. Ciclosporina se usó mucho para Behçet's, pero tampoco funcionaba solo, había que combinarlo con 20 cosas. Así que estos dos no funcionan solos, siempre tiene que estar combinado con algún otro inmunomodulador.
A esos ya yo no los uso para nada. Y cuando no respondían a esto, antes de que tuviéramos los biológicos, estaban los agentes alquilantes, que esto no se puede usar en niños, causa esterilidad, clorambucil especialmente puede causar anemia aplástica irreversible, pero estos medicamentos pueden llevar a remisión de uveitis y todavía se usan en algunos casos como coroiditis serpiginosa. Ahí yo tuve que usar hasta clorambucil, o esa señora se iba a quedar ciega. El reumatólogo no estaba muy de acuerdo, pero llamó al oncólogo, lo hicimos y por fin se controló. Ciclofosfamida lo usamos un poquito más, Citoxan. Citoxan se usaba mucho en Behçets también. Ahora con el Humira no se usa tanto. Ahora, en vez de pasar a los agentes alquilantes, cuando no responden a los antimetabolitos, en vez de pasar a esto y a los agentes alquilantes, vamos a los biológicos. Los biológicos, básicamente los que usamos son Infliximab y adalimumab. Adalimumab es Humira, Infliximab es Remicade. Remicade tiene biosimilares. El único biológico que está aprobado para uso de uveitis, pero es para uveitis no anterior, no infecciosa, es Humira. Humira, aunque el Infliximab se ha usado más, porque fue de los que se empezó a usar en niños para artritis reumatoidea juvenil, y con uveitis, ahí fue que nos dimos cuenta que el Enbrel, que es el otro anti-TNF, Etanercept, ¿es que se llama ese? Que eso no funciona para uveitis, funciona muy bien para artritis, pero Enbrel no funciona para uveitis, así que Infliximab se usó mucho y adalimumab, lo que pasa es que es una molécula humana, es bien friendly user, es una inyección y ya. Infliximab tiene una parte que es molécula de ratón, así que hay que darle una infusión, hay que darle esteroides primero. Yo voy a Infliximab cuando me falla un tratamiento de adalimumab. Ahora tenemos otros biológicos disponibles cuando no nos responden al Humira, que es lo que más usamos, o al Infliximab, especialmente esos biosimilares que tiene, que es Renflexis y olvido el nombre del otro, Renflexis y otro más que son biosimilares, porque no se llaman bioequivalentes, porque los biológicos no pueden ser equivalentes, no se mezclan en un tubo. Pues ahora tenemos otros biológicos. Rituximab es un anti-CD20 y tocilizumab, que yo creo que es Actemra, que es un anti-interleukin 6, que es lo que estamos usando cuando no nos responden a otros. No me pregunten, mi experiencia es bien poca con eso. Ok, pues esta conferencia la terminamos.